Bien, ahora sí. Entonces, si alguien se anima a acompañarnos con una oración para iniciar. Si ¿Voy, no, Pau? dale, dale, por favor. ¿Sí? Sí, Bueno. Señor, buen Dios de la vida, te damos gracias por estar todos juntos reunidos hoy en este programa, en este curso. Te damos gracias por haber amanecido contentos, con alegría, con ganas de aprender. Te damos gracias, Señor, porque estás presente en todas nuestras necesidades y en todos nuestros pensamientos y cosas que tenemos alrededor. Te pido, Padre, que nos acompañes, que acompañes a aquellos que no pueden estar y que, bueno, que este curso, estas 3 horas que vamos a compartir sean de mucho provecho. Por la gracia de tu Hijo Jesucristo. Amén. amén. Gracias. Entonces, para el devocional de hoy vamos a leer Juan 8, 1, 11. Vamos a trabajar en torno a esto. Y les invito a que puedan escuchar la lectura, la voy a leer yo, puedan escuchar la lectura y puedan prestar atención a palabras o frases o sentimientos que les resulta, que los mueve de alguna manera. Entonces la lectura dice así: pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bien, entonces la idea para el devocional de hoy era que pudiéramos ver un poco la lectura a través también del contexto de la lectura. Y para esto, la idea no es que vamos a hacer una cuestión en profundidad sobre el contexto bíblico, o sea, sobre justo esta lectura bíblica, sino ver un poco el panorama más bien, sí sobre el contexto, pero no tan profundo. A lo que voy es que no va a ser un estudio bíblico, sino que vamos a ver un panorama bien general sobre el contexto. Entonces, 3 cosas que traigo para ver sobre el contexto es: primero, el contexto. Hay un contexto político que pesa para entender el pasaje bíblico. Después hay una referencia a una ley. Por lo general se lee por arriba, pero no se dice, no se lee a qué se refiere. Y después el otro elemento que hace al contexto bíblico es el lugar de la mujer cuando a lo que se refiere el texto. Entonces, acá. Estoy buscando una Biblia, perdón. Entonces,
lugar de la mujer en la sociedad. Entonces voy a hacer una parte así bien, no tan detallada, pero el lugar de la mujer en la sociedad en esa época tenía que ver, primero que todo, con una tutela masculina. O sea, no era una, como nosotros pensamos ahora, una cuestión de que la mujer decidía y hacía por sí misma, sino que siempre necesitaba de un varón, ya sea de familia o por medio de matrimonio, por el cual se decidía o tomaba decisiones. O sea, no tomaba decisiones por sí misma, ¿sí? Sino que necesitaba sí o sí una tutela masculina para poder hacer o decir a veces. Otra era que era entendida como un bien de intercambio. En este bien de intercambio se entiende a veces sobre matrimonios arreglados por cuestiones de poder, de economía. Así que, bien. Otro era que su valor, por así decirlo, también era por cuánto podía hijos en potencial podría tener, y también la producción doméstica, qué tanto se podía dedicar a la casa y que en el sentido de cómo podía hacer en la casa, ¿sí? Y después otro rasgo o característica por la cual tenía más como en valor o menos en valor, era su pureza sexual. Y acá entra toda una cuestión sobre la virginidad y todo lo demás. Bien, eso es bien por arriba para entender cuál era el lugar de la mujer en la sociedad en esa época. Y otra es cuando el texto se refiere a la ley. Dice que la ley dice tal cosa. Entonces, si miramos en la mayoría de las Biblias, hay una referencia abajo que dice Deuteronomio 22, 22, 24 y Levítico 20, 10. Y esta ley se refiere seguramente al versículo acá, al versículo sí, al versículo 4, al versículo 5, el 5. Si miran en las Biblias, por lo general del versículo 5 hay una referencia abajo y hace referencia a estas dos. Deuteronomio 22, 22, 24 y Levítico 20, 10. Y estas las vamos a leer ahora para ver qué es lo que dice, sobre qué ley se está hablando, ¿no? Entonces, 22, 22. Bien. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 22, del 22 al 24, dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, es decir, que no habló, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ese habla sobre Deuteronomio 22. Y el Levítico, que es Levítico 20, ya lo voy a leer. Levítico 20. Versículo 10, dice así:
si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, entonces, cuando leemos el texto, si pasamos por alto sobre qué ley se refieren, nos podemos perder algunas cosas. Por ejemplo, algo que salió cuando leímos esto, creo que fue Marcela, que preguntó, bueno, todo bien, pero ¿dónde está el hombre? O sea, la otra parte, ¿dónde está? ¿No? Y después hay todo un contexto sobre la ley, hay todo un marco en donde presupone muchas cosas sobre lo que podría estar haciendo o no haciendo la mujer, y esto, nada de todo esto sale a la luz en el texto por este bíblico que estamos leyendo de Juan 8, 1, 11. No, nadie le pregunta nada a la mujer, simplemente la llevan y dicen que estaba cometiendo adulterio, ella sola, porque no está la otra parte, no llevan a la otra parte. Entonces, estas cosas por ahí son importantes para cuando leemos por ahí textos bíblicos que a veces se usan, eh, no de una mala manera, sino para justificar algunas cosas. Bien, entonces la otra parte, el otro elemento del contexto que traigo que me parece importante, es el político. Jesús ya había empezado su recorrido, su caminata, enseñando, transgrediendo también. Entonces hay una movilización con respecto al poder, en donde las personas que tenían más poder se sentían de alguna manera tocadas y por lo tanto había una movilización sobre el poder, ¿no? Había no un cambio de manos, sino una cuestión de ahí de sentir que el poder ya no era una cuestión de unos pocos. Después, cuestionamiento al sistema por parte de Jesús, a través de sus prácticas, de sus mensajes, de lo que no dice también. Y por lo tanto también un contexto de enojo, de irritación, que es lo que si prestamos atención al elemento político, es lo que por atrás del texto se puede ver, y aparte porque en alguna parte del texto dice que las personas que llevaron a los varones que llevaron a la mujer, lo querían poner a prueba a Jesús. Bien. Estas son las cosas que yo traje como elementos del contexto. Hay mucho más profundo. Y entonces, la idea es que podamos pensar en grupo alguna pregunta, teniendo en cuenta todo lo que es, o sea, cuando leímos la lectura, los elementos que ahora señalamos del contexto, alguna pregunta al texto, o alguna reflexión, o algún pensamiento, o alguna reacción, ¿sí? Bien. Ahí está. Buenísimo. Entonces, la idea ahora es que puedan trabajar en grupo y teniendo en cuenta todos estos elementos del contexto que tienen que ver con, bueno, la parte política, la parte de tener en cuenta también cuál era el lugar de la mujer en la sociedad, y también sobre la ley que habla, pensar, acá no hay una estructura de como contestar preguntas, sino que charlen un poco sobre esto, y a ver si tienen alguna reacción, preguntas pueden ser, algún pensamiento, alguna reflexión sobre el texto, ¿sí? Buenísimo. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos recién? ¿No? Por ahí como para entender la tarea, se me ocurre pensar desde qué lugar lo pensamos, ¿no? Porque siempre veo que en los devocionales siempre lo arrancás como
como pensándolo, ¿no? Desde el hacerlo y participar de eso, pero también nos haces poner desde el lado del que lo organiza. Va, no sé, a mí me pasaba cuando estabas contando todo eso, Sí. yo me imaginaba qué hubiera dicho, o qué hubiera dicho si alguien me hubiera preguntado por qué elegí esta lectura, no sé, Ajá, ese tipo de ajá. cuestiones. ¿Querés que nos pongamos del lado de participantes o también que nos pongamos un poquito en tu lado a ver cómo Bien. responde? No, la idea es que lo piensen en el sentido de qué nos dice la lectura hoy desde el lado del participante, o sea, de qué es lo que teniendo todos estos elementos, ¿qué nos podrás estar diciendo? Porque acuérdense que las lecturas bíblicas tuvieron algún tipo de significancia para las personas en esa época, y para cada época, cada lectura bíblica, la misma lectura bíblica tuvo otro tipo de significancia porque estamos pasando otras cosas. ¿Qué podrá decirnos la lectura bíblica hoy a nosotros? Teniendo en cuenta todo esto, o sea, y más que nada yo traje la lectura bíblica porque esta lectura bíblica en algunos círculos religiosos se usa para pegarle a la mujer por adúltera y justificar que no importa qué tan mal o qué tan no te apegues a la norma social de cómo deberías comportarte como mujer, que Jesús te perdona. Y personalmente creo que la lectura habla de otra cosa, no es sobre si la mujer es adúltera o no. Por eso les invito a que piensen con todos estos elementos del contexto, a ver qué les puede decir a ustedes la lectura bíblica hoy. ¿Qué les dice a ustedes como que tienen su propia vida? Y cada uno tiene sus cosas. Bueno, y acá acuérdense que no hay cosas como que están bien o que están mal, sino que es una interpretación sobre lo que cada uno entiende del texto, ¿sí? Así que, ¿contesté tu pregunta, Caro? Sí, perfecto. Buenísimo. Bien, ahora los voy a separar en dos grupos. A ver, vamos a seguir con la cuestión aleatoria. Sala para grupos. No, seleccionar automáticamente. Ahí estamos. Y vamos a, ¿les parece 15 minutos para que no lo hagan corriendo? En 15 volvemos, ¿sí? Vayan chequeando la hora para que no se les pase todo el rato y no saquen alguna conclusión. Buenísimo. Entonces, ahí está. Abrir 15 minutos. En 15 minutos los vuelvo a traer a la sala grande. Buenísimo. Bien. ¿Cómo les fue? Ah, Bien, interesante. Re lindo intercambio. bien. Bueno, ¿qué grupo quiere empezar a contar lo No que... entendía, pensaba que salíamos directamente, me quedé esperando que me sacaran. Tenía miedo de poder salir y me fuera del grupo. Creo que si esperás los 60 segundos que te da la sala, te saca directamente, o sea, te trae acá de nuevo. O sea, podés tener las dos opciones, Está o bien. salir vos, que simplemente salís antes que termine el tiempo, o esperás los 60 segundos y te trae de nuevo acá a la sala. Buenísimo. ¿Qué grupo quiere empezar a contar lo que pudieron charlar, intercambiar? Yo puedo para mi grupo. Dale. Sí, ok, perfecto. Para nosotros tuvimos dos cosas. En realidad, un pensamiento que en realidad Jesús reconoció el valor de la mujer afuera de la influencia del juicio de la pública y tuvo una conversación breve con honestidad con la mujer. Y también una pregunta que nosotros tuvimos es que si en realidad avancemos al valor de la mujer, porque estuvimos hablando sobre la lucha en Argentina y no estuvimos pensando en eso en total. Buenísimo. Gracias. ¿El otro grupo?
Yo tengo acá algunas cosas que anoté. ¿Quieren que comparta? Y después, si ustedes quieren, agregan. Adelante, adelante. Anoté algunas frases porque eran muy lindas algunas que iban diciendo, así que anoté acá. La primera es, nadie pensó en qué sentía esa mujer. Jesús siempre misericordioso. No había pensado la lectura desde ese contexto. También debemos pensar por quién pone las reglas y qué hay detrás de esas reglas. Qué importante pensar el peligro del fundamentalismo y la importancia de una teología con perspectiva feminista. Todos los textos están escritos desde una perspectiva, con una mirada, con unas lentes particulares. Y también compartíamos, sobre todo Ignacio compartía desde vivir en Estados Unidos, en algunos barrios, y después Julia también, que también lo había visto con algunas comunidades, que estas cosas que a veces nos parecen como de los libros, siguen pasando en algunas culturas hoy. Eso. Buenísimo, buenísimo. Gracias a ambos grupos, espero que les haya gustado, y esto es la idea también, era mostrarles un ejercicio que a veces, si sentimos que es necesario o que nos gustaría, podemos buscar un poco el contexto del pasaje bíblico, y a veces el contexto no necesariamente tenemos que ir a un libro específico, a veces sí, pero a veces basta con leer un poco más atrás del pasaje bíblico que queremos hacer el devocional o el estudio bíblico, y un poquito más después, para ver qué es lo que está pasando, y después aprovechar las personas que andan dando vuelta en nuestra YELU, que tienen herramientas, conocimientos que nos pueden ayudar para poder entender algunas cosas, ¿no? Más que nada con la cuestión bíblica. Así que eso también hay que aprovechar. Si en algún momento se encuentran haciendo algún devocional y tienen alguna duda, alguna pregunta, o tienen ganas de leer un poquito más sobre algo, simplemente, nada, está Iván, por ejemplo, que es una persona que le pueden escribir y simplemente preguntarle si tiene algún material, también, y ahí a partir o a mí, y a partir de ahí la red de la YELU empieza a correrse, porque si uno no lo tiene, lo puede tener otra persona, y así podemos buscar material. Así que, buenísimo. Bien, muchas gracias por las reflexiones, por trabajar entre ustedes y charlarlo. A veces me da ganas de pasar por los grupos para ver qué es lo que están hablando, simplemente porque me gusta, pero tampoco los quiero invadir. Así que bueno, buenísimo. Vamos a seguir y vamos a hacer como todas las veces. Vamos primero a compartir el programa. Ya lo recibieron ayer al programa por WhatsApp. Bien. Terminamos la parte del devocional, vamos a hablar un poquito de las actividades del curso, vamos a trabajar en torno a lo que es la participación, qué entendemos, qué entiende el grupo que es la participación. Después vamos a pasar por un corte de unos 15 minutos, vamos a hablar sobre los grados de participación dentro del proceso, cuando hablamos de procesos participativos comunitarios. Vamos a hablar qué implica cuando hablamos de facilitación y participación, hay algunas cosas ahí a tener en cuenta, y vamos a tratar de abordar el concepto de empoderamiento y qué tiene que ver y qué es con respecto a la facilitación. Y después ya tenemos un cierre. Buenísimo. ¿Alguna duda sobre el programa? ¿Algo? ¿No? Bueno, ok. Bien, entonces, vamos a pasar a actividades del curso, y la idea, tenía ganas de charlar con ustedes, lo hice el año pasado y me pareció que estaba buena, es poder hablar un poquito sobre qué espero
cuál es la motivación detrás de las actividades que se proponen para el aula virtual y las actividades de cierre de las clases por lo general. Y es para sacarle un poco de miedo al tema de las tareas y la participación en los foros y todo lo demás. Entonces hice un punteo de cosas, de las expectativas, pero también el motivo, el objetivo detrás de las actividades. Entonces, la participación en el aula virtual, más que nada, es primero para ver, darle un cierre a la clase, por lo general, pero también para que ustedes les den una vuelta de tuerca. Una cosa es cuando estamos trabajando en grupo, y otra cosa cuando ya dejamos de trabajar con el grupo entero, y ya estamos en casa, solos, solas, y seguimos dándole tenemos como ahí ya más un trabajo reflexivo, si quieren, y la idea es eso, ayudarlos a caminar en ese trabajo reflexivo. Entonces, primero es dar un vistazo. La idea es que puedan dar un vistazo ustedes cuando participan por ejemplo, en foros, dar un vistazo a otras maneras de pensar que nos enriquecen. La idea es mirar la mirada, o sea, tener en cuenta que la mirada distinta, la perspectiva distinta, la opinión distinta, nos enriquece de alguna manera. Después, que nos ayuda a tener un pensamiento crítico. La idea es sobre nuestras propias elaboraciones, pero también de otras, no un pensamiento crítico en el sentido de criticar al otro, sino de pensar profundamente sobre mi propia elaboración, pero también sobre la elaboración del otro y valorarla, ¿no? Después otra es que la verdad es que cuando hacemos algo virtual hay que buscar maneras, ponerse creativos, de reforzar vínculos que por ahí en lo presencial se hacen de otra manera, porque compartimos mates en los cortes, porque charlamos con personas de manera presencial y las charlas de otra manera. Entonces, cuando hacemos una cuestión virtual, el hecho de participar en el aula virtual a través de las actividades que se proponen, más allá de lo que nos encontremos sincrónicamente, nos ayuda a reforzar vínculos en el grupo. Otra es que la de construir puentes entre los encuentros. La idea es que las actividades nos ayuden a caminar hacia el otro encuentro, pero también a que no nos quedemos tan colgados entre un encuentro y el otro. Después, de mi lado, me va a ayudar a mí a monitorear el progreso del grupo, pero también los va a ayudar a ustedes, a cada uno de ustedes, a automonitorearse con respecto a su propio proceso del curso, ¿sí? Esto era más que nada para sacarle el miedo a las tareas, y yo creo que la había nombrado ya la primera clase, pero las tareas no van a llevar una nota, así como numérica, simplemente va a haber una devolución de la actividad que hagan, una devolución a lo elaborado, y si creo que en el sentido de que por ahí falta alguna vuelta de tuerca, les digo, y hacen esa vuelta de tuerca, pero no va a haber una cuestión ahí, una cuestión numérica, ni tampoco conceptual de bien, mal, nada de todo eso, ¿sí? Buenísimo. Mientras, todo eso, buenísimo, mientras que, por ejemplo, a preguntas o a cuestiones que tienen que elaborar, no haya tipo respuestas, que creo que no va a haber, pero las aclaro igual, tipo de respuestas de porque sí, o porque no, o no, sí, cosas monosílabas así, como que no haya. La idea es que me ayuden a ver el pensamiento de ustedes, ¿no? Buenísimo. Bien. ¿Tienen alguna duda con respecto a tareas? Ya pasamos la primera parte, la primera tarea en el aula virtual, que era la participación en el foro, y la otra, hacer una lectura de contexto. ¿Tienen alguna pregunta sobre las tareas?
Acuérdense que si hay dudas sobre la consigna que puede pasar, sobre consigna o lo que sea, me pueden preguntar, ya sea por el grupo de WhatsApp, donde estamos todos, o me pueden preguntar a mí directamente. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre eso? Foro, por lo general, yo no lo cierro o sea, no, hoy no lo voy a cerrar el foro. Por lo general dejo un par de días más y después ya el foro lo cierro porque no tiene mucho sentido seguir manteniendo un foro y que por ahí alguien ponga algo tipo en agosto, sobre algo que hicimos ya a esta altura del año. Pero después con respecto a las otras tareas, si ven que no están llegando con la fecha límite tentativa que yo puse, simplemente me dicen, mirá, Paola, no llegó, necesito un par de días más, y no hay problema, simplemente me avisan, ¿sí? Bueno, ahora sí, ¿alguna duda, pregunta, acotación? Sí, Sí, buen día. ¿cómo va? Yo todavía no pude entregar, digamos, no pude hacer lo que había que hacer. Bueno, cuando lo tengas, me lo entregas, después, cuando termine, en el transcurso del fin de semana, me decís una fecha de tentativa para cuando me lo entregas y listo, no hay problema. Buenísimo. Perdón, me había quedado otra duda también de a dónde tenía que acceder, digamos, a la tarea. Ajá. Bien, yo después te escribo por el grupo o a vos directamente y te digo lo del aula virtual y todo lo demás, que seguramente tenés algún mail, y si no tenés algún mail con el acceso al aula virtual, lo arreglamos en el transcurso de hoy y mañana. ¿Dale? Ah, buenísimo, buenísimo, porque a veces que no me llegan las notificaciones de Gmail también y no me termino enterando de nada al final. Buenísimo, dale. ¿Alguna otra duda? Lo estoy anotando así no me olvido. Ana. Profe, ¿dónde se entrega la tarea? ¿Por campus o por...? Sí, por el aula virtual. Hay una que es la de los dos globitos, es la del foro, participar en el foro, que ahí yo mandé en el grupo 2 videos, una sobre cómo participar en el foro y la otra es cómo subir la tarea al aula virtual. Miralo el video y si tenés dudas lo charlamos. Es Gracias. simplemente cuando ya tienen escrito su documento o tienen su documento listo, cuando entran a la cuestión de la tarea, de la lectura de contexto, apretan el botón de entregar tarea y ahí les va a pedir adjuntar un archivo. ¿Sí? Sí. Gracias, Buenísimo. profe. No, por favor. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿No? ¿Seguro? Ok. Bien. Entonces, ahora nos tocaría trabajar en torno a la participación. Entonces, acá la idea es que les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, que charlen, que traten de elaborar, teniendo las siguientes preguntas guías, sobre qué entiende el grupo por participación. Entonces, esto es lo que les voy a mandar por WhatsApp ahora para que lo tengan. Es esto. Bien. ¿Qué es la participación? Y otra de las preguntas es si todas las personas participan de la misma manera y por qué. ¿Sí? Entonces, nos vamos a tomar, para esto nos vamos a tomar, ya les digo, nos vamos a tomar 15
La idea es que charlen sobre estas preguntas guías, no que las se entiendan así tal cual, sino que estas preguntas disparen para que puedan hablar sobre qué entienden por participación, y traten de pensar sobre si todas las personas participan de la misma manera o no. Acá pueden traer a la conversación partiendo de la experiencia propia también, ¿sí? Bien, entonces les voy a compartir primero. Bueno, ahí ya les mandé. Y para esto nos tomamos 15, ¿les parece? Salas para grupos pequeños. 100. Buenísimo. Creo que quedaron igual que para el otro anterior. Se nos pasa rápido el tiempo de nuestro grupo. ¿Te pasó rápido? Sí, las dos veces pasó que estábamos muy animados y de repente aparece el cartelito que quedan 60 segundos. Sí, eso Así que están buenas las preguntas. buenísimo. Bien. Entonces, ¿les parece que para contar lo que trabajaron en los grupos hagamos al revés? El grupo que empezó, el que dijo segundo, ahora empieza primero. ¿Sí? Perfecto. Nosotros haríamos, ¿no? Voy a ir compartiendo las ideas que fueron surgiendo y por favor los de mi grupo que si quieren acotar o algo, bienvenidos, bienvenidas sea, ¿no? Nosotros hicimos bastante énfasis en la segunda pregunta sobre todo y surgieron cosas bastante interesantes. Como definición de la participación, pusimos participar es ser parte, es una forma de involucrarse. Y después respecto a todas las personas participan de la misma manera y por qué. Bueno, fuimos revisando distintos ejemplos, distintas situaciones, distintas formas. Eso fue algo que se hizo bastante énfasis en nuestro grupo, que por ahí en la manera tradicional de participación se ve como que alguien que habla está participando y nosotros identificamos que quizás muchas veces en el momento no tenés algo para decir, pero sí estás reflexionando y quizás después en un momento posterior de haberlo reflexionado se puede expresar por escrito de una forma más completa. Como no limitar el participar a simplemente hablar. Bueno, y ahí Carolina, como comentaba, que quizás en el ámbito docente también es un ejemplo de si ves que habla es que está participando y si no, no. Entonces, bueno, surgieron ejemplos de ese estilo. También se mencionó que estamos participando en muchísimas situaciones, quizás conscientes o no. También en el grado de participación está el lugar que se le da a uno para hablar o participar, porque a veces quizás tenemos cosas interesantes para decir, pero el contexto limita o no permite que podamos hablar o decir lo que queremos decir. O también puede pasar que lo que estamos invitados a participar no está alineado con nuestros intereses y capaz no participamos porque no nos involucramos, no nos sentimos identificados. Después, por último, otra cosa que nosotros tomamos nota es los roles de quien facilita. Observamos que se mencionó positivamente lo que vos hacés, Paula, de invitarnos a participar, diciendo querés compartir, y volver a preguntar y dar el espacio. Eso lo identificamos como algo positivo, que no siempre está, digamos, en quien modera o facilita. Y bueno, y también las expectativas de quien participa. Por esto que decíamos, que a veces puede hablar o no, o puede escribir, o cuál es la expectativa de la persona. Muy bien. Eso es más o menos lo que yo tomé nota, y no sé si quieren Y acotar algo. también estuvimos charlando sobre que
la vida en sí, o el día a día nos invita a participar constantemente en muchas cosas, en diferentes, cada uno en lo suyo, si sea en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en este curso mismo, en un culto. Hacíamos referencia a que, por ejemplo, en un culto somos llamados a participar de algo en común, nos involucramos hasta ahí porque, bueno, hay quien dirige, pero hay diferentes formas de participar, diversas de cada uno, y es casi constante participar de muchas cosas. Eso, Pau. Muy bien, muy bien. El otro grupo, gracias grupo por compartir lo que trabajaron. ¿Y el otro grupo? Bueno, voy a hablar yo, Daniel. Voy a cerrar el video para que se me escuche mejor. Dale. Con respecto a qué es la participación, y ahí, bueno, pensábamos que es vincularse, compartir, involucrarse, dar algo de sí al grupo. Participar también es escuchar, como acompañar. Y bueno, en realidad en algún momento pensamos que las respuestas a qué es participación y si todas las personas participan de la misma manera van a depender de los objetivos del grupo en algún punto. Y también con respecto a si todas las personas participan de la misma manera, bueno, depende de los objetivos del grupo, pero en general podemos decir que no, porque hay diferentes deseos, tiempos, edad, motivaciones, y que cada persona es diferente, cada uno participa de sus conocimientos, de sus bagajes, desde allí se participa. Y que todos tenemos tiempos diferentes para participar en el grupo. A veces estamos más callados, pues estamos reflexionando sobre lo que está sucediendo. O sea, las personas son diversas dentro de un grupo, eso hay que tener en cuenta. Y también dijimos que es importante la confianza que se tiene, tanto con el facilitador como con el grupo en general, la construcción de vínculos. Me parece que eso es lo que, no sé si alguna compañera quiere agregar algo más. A mí me parece que está todo lo que charlamos, Daniel. Sí, perfecto, sí. Buenísimo. Wow, trabajaron un montón, charlaron un montón de cosas, buenísimo. Entonces, bien, creo que todo lo que dijeron tiene que define de alguna manera la participación, y la idea es que hoy hablemos sobre la participación cuando estamos trabajando en grupo, cuando está enmarcado en alguna cuestión comunitaria, ¿sí? Como bien dijeron, dependiendo del contexto y de los objetivos, es de acuerdo a veces las participaciones que se habilitan de alguna manera. Entonces la idea es que ahora los voy a acompañar en una presentación que tiene que ver con la participación dentro, entendido, enmarcado, dentro de un proceso comunitario. Es decir, dentro de algo que la comunidad o algún grupo de la comunidad se propuso y por lo cual fue convocado o se autoconvocaron, y no necesariamente en una facilitación, puede ser en otro tipo de trabajo. No necesariamente tiene que haber una facilitación para hablar sobre lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cuando trabajamos en grupo, ya sea una facilitación o no, hay que tener en cuenta que la participación también invita, además del intercambio, al intercambio de opiniones y todo lo demás, es que puede haber cosas en las cuales nos vamos, o sea, la gente se involucra, pero la gente que también está cumpliendo el rol de facilitador o de coordinador sobre el trabajo grupal, que puede haber conflictos, también trabajar sobre ir hacia el consenso, también hablar sobre la negociación, ¿sí? Y un montón de cosas que hacen a la participación. Y entendiendo que las personas son distintas, participan de distintas maneras, tienen distintas experiencias de vida, la participación es una cuestión bastante compleja.
Pero hay cosas que por ahí podemos tener en cuenta cuando trabajamos en grupo. Y lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con lo que llamamos grados de participación. Esta es una mirada sobre qué clases de participación puede haber cuando trabajamos de manera grupal. Hay otras que por ahí se llaman, si después quieren ver, se llama la escalera de la participación. Si lo buscan así, aparece también en internet, pero nosotros vamos a hablar sobre grados de participación, que son 4. Entonces, les voy a mostrar una presentación que tengo por acá. Esta. Bien. Entonces, cuando trabajamos de manera grupal, podemos hablar sobre 4 grados de participación. Entonces, y estos 4 grados de participación son la consultiva, la informativa, la decisoria y la de gestión. Todo esto hace a la participación. Por empezar, la consultiva, como alude la palabra, es cuando el grupo transfiere conocimientos, saberes, experiencias sobre algo que está pasando, ¿sí? No, esa es la informativa, perdón. La consultiva es cuando, por ejemplo, cuando preguntamos al grupo qué es lo que piensa sobre alguna cosa que está pasando, ¿sí? Entonces acá salen opiniones, perspectivas sobre lo que el grupo está viviendo o pensando sobre alguna situación, sobre alguna temática. Bien. Ahora sí, la informativa es cuando el grupo intercambia información sobre algo. Y acá ya no tiene que ver con las opiniones, sino tiene que ver con los hechos, sobre cosas que suceden en torno a una temática. Y acá no solamente tiene que ver con el grupo, puede ser que también se haya llamado a alguien, entonces la persona, hay un intercambio de información entre la persona que por ahí viene a dar una charla o acompañar el grupo sobre alguna temática particular, y el grupo que devuelve información sobre el tema. Y en estos dos esferas del grado de participación, tanto informativa como consultiva, no hay tanto más que este intercambio, ya sea de opinión o de información. No hay mucho poder de decisión o de hacer, ¿sí? Bien. Un grado, si quieren pensarlo un poco más, en donde se da un poco más de lugar al compromiso, al involucramiento, tiene que ver con la decisoria. Acá, las personas que participan en un grado más decisorio se involucran de una manera mucho más, pero porque también se les da lugar, de una manera mucho más comprometida, pero también se entiende que las personas tienen el poder de decidir sobre lo que se está hablando, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, un presupuesto participativo, un plan anual misional, hacer un campamento, ¿sí? Entonces, acá hay responsabilidad y poder en el grupo. Y el otro grado, que es un poco más que el decisorio, es el de gestión. El de gestión, como dice la palabra, es cuando el grupo tiene lugar para poder involucrarse en cómo va a gestionar, es decir, cómo va a decidir, pero llevar adelante lo que está trabajando. Puede ser, no sé, hacer un culto, o una comida comunitaria. Imagínense acá distintas situaciones, ¿sí? Entonces,
también, así como en el decisorio, también se ejerce el poder y la responsabilidad sobre la implementación de algo que el grupo decidió, ¿sí? Entonces, la idea sobre esto de pensar sobre los grados de participación, como los grados de participación en procesos comunitarios participativos, es que podamos identificar cuando hagamos algún trabajo o participemos de una cuestión grupal, es cuando se nos está consultando solamente, o se trata sobre algo más bien informativo, ¿sí? Donde hay un intercambio de información, o si estamos en un plano más decisorio, en donde vamos a decidir ciertas cosas, o si estamos en un plano de gestión. A veces no es fácil distinguir entre todo esto, estos 4 esferas, si quieren, sobre qué participación estamos teniendo, pero siempre está bueno reflexionar sobre qué. Por ejemplo, si nos están invitando a hacer por ejemplo, un presupuesto participativo, y simplemente nos quedamos en la esfera consultiva e informativa, pero después los que deciden, y lo de la gestión son otras personas, pero no el grupo, bueno, hay algo ahí sobre qué reflexionar, ¿no? Bien. Ahora vamos a seguir con esto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La idea era hacer un repaso sobre distintas maneras de participar o distintos espacios en cómo se puede participar enmarcado en un trabajo grupal. ¿Alguna duda, pregunta, acotación? ¿No? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, les estoy compartiendo por WhatsApp esperen un segundo. Unas preguntas, de nuevo, para trabajar en grupo. Y la idea es que en esto nos vamos a tomar 10 minutos. La idea es que puedan pensar. Ahí hay situaciones. Ahí les voy a compartir pantalla. Muy bien. Pensar qué situación de las que ahora les estoy por mostrar corresponde a cada grado de participación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, perdón, tengo tos. Por ejemplo, el censo, o votar para presidencia de un país, encuesta en red social, concurrir a una marcha, ser del consejo directivo, coordinar grupos de jóvenes, asistir a un ciclo de estudios bíblicos, hacer una materia en educación formal, ir al culto y hacer un campamento. Entonces la idea es que ustedes puedan decidir sobre estas situaciones a qué grado, o grados, si quieren, de participación es que corresponde cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió la consigna del trabajo? Más o menos, Pau. O sea, identificar la situación para qué grado participativo es. Por ejemplo, vamos a hacer uno, que me parece el más sencillo. El censo, que estuvimos para Ignacio, bueno, Ignacio por ahí ya porque alguien le contó de su familia, pero para Ignacio y Jessica, nosotros la semana pasada tuvimos censo nacional, donde, bueno, hubo 2 maneras, o virtual, que podías hacer completar el censo, que son preguntas sobre dónde vivís, cómo vivís, con quiénes vivís, y ciertas condiciones sobre lo estructural, pero también sobre lo económico había un poco, y lo educacional, preguntas que lo podías hacer de manera virtual o presencial cuando pasara el censista. Bien, eso estuvimos la semana pasada, y, por ejemplo, para ustedes, el censo,
¿A qué grado de participación creen que corresponde? Ahora sí, ¿Sí? muchas gracias, Pau. Buenísimo. Entonces, los voy a separar en grupos y esta vuelta son 10 minutos, ¿sí? Bien. Y después, perdón, yo no Sí. anoté los, o sea, nos vas a dar el... Lo ¿Cómo pasé vamos a hacer? lo pasé por WhatsApp. Ah, bueno. Ah, Lo compartí por WhatsApp a la imagen. Buenísimo. Entonces, 10 minutos y los vuelvo a traer. No llegamos, Pau. Quedamos cortos Oh. otra vez. No hicimos ni la mitad. Nosotros empezamos con los primeros y el otro grupo con los otros. Así. Podemos ir, ahora vemos cómo les fue al otro grupo, y podemos ir sobre cada situación a ver cómo lo pensaron. Y si no lo llegaron a pensar en grupo, lo podemos pensar entre todos ahora. No hay problema. Buenísimo. ¿Cómo le fue al otro grupo? nos faltó tiempo en realidad. Bueno, a ver, ¿cuánto hizo el grupo más o menos? ¿Cuánto les faltó? 3. ¿3? ¿Y a ustedes, chicos? Y un par más también. 4 o 5. 4 o 5. Bien. Lo ¿Qué que les pasa es que parece? estamos trabajando a partir de, o sea, el Zoom lo estamos haciendo a partir del celu y por ahí se complica ir a WhatsApp. Así que bueno, alguien nos ayudaba, en el grupo nos ayudó a ir apuntando, pero bueno, tal vez en eso perdimos también tiempo. Ah, bien, bien. Sí, ahí cuando ya estamos trabajando con celu se complica un poco. Tengo una propuesta. ¿Qué les parece si nos vamos al corte, los 15, porque se nos pasó ya la hora del corte y lo necesitamos, me parece? Si nos vamos al corte, volvemos, y cuando volvemos nos vamos 5 minutos más para ver qué es lo que, una vuelta más de tuerca a las situaciones si tienen ganas, ¿sí? Si no, la otra es, nos vamos al corte, volvemos a los 15, y cuando volvemos, lo que no llegamos a hacer en el grupo, lo hacemos entre todos. ¿Qué les parece? ¿Propuesta 1 o propuesta 2? ¿Le da lo mismo? Propuesta 2. Yo lo Propuesta 2, dice. Personal preferiría hacerlo con todo el grupo, porque también tenemos dudas acerca de las categorías. Bueno, puede ser que cada grupo lo vea de manera distinta, pero está bueno que nos escuchemos. Entonces, ¿qué les parece entonces la propuesta 2? Corte y volvemos, y lo que hicieron por cada grupo lo ponemos en plenario, y lo que no llegamos lo hablamos entre todos. ¿Les parece bien? Buenísimo. Sí, Van a ser -10. Y 5 nos volvemos a ver acá. No salgan de la sala, ¿sí? Bien. En 5 volvemos del corte. Buenísimo. Salgo un ratito porque estoy con datos. Dale, dale, escuchó Emma. por ahí que justo dije tengo hambre. Porque... Buenísimo, buenísimo. Perdón. Buenísimo. Bien. ¿Qué grupo? Vamos a ver si Daniel estaba. Vamos a ver, Ignacio recién también estaba. Caro, Emma andan por ahí, ¿no es cierto?
Sí, acá estoy. Buenísimo. Volviendo. ¿Qué grupo quiere empezar a contar sobre qué situación corresponde a qué grado de participación? Por ejemplo, bueno, censo. ¿Hablaron sobre el censo? Sí. Ajá. El censo pertenecería al grupo 2 informativo. Ajá. Como Bueno. un intercambio de opinión. Ajá. Bueno, ¿el otro grupo llegó a hablar sobre el censo? Sí, pero se ve que no sé si teníamos tan claras las categorías, porque nosotros le pusimos consultiva. Bueno, sí. Lo que pasa es que me parece que también no estaba dicho, entonces daba para como distintas interpretaciones, desde qué lado nos paramos, ¿no? Desde el censista, desde el que participa del censo, ¿no? Como para ver Desde si- el que participa del censo. Bien. Nosotros habíamos dicho que consultiva no nos parecía porque no da una opinión el que es censado o censada, sino que refiere a hechos informativos de sos esto, aquello, vivís en tal lado, tal otro, no sé si tanto opinión, por eso. Sí, no, en realidad consultiva tiene que ver cuando el grupo, sí, da opiniones sobre algo, y informativa, por ahí, y un poco informativa, porque es verdad que pide información sobre, lo que no hay es un intercambio, una retroalimentación sobre la otra parte, sobre lo que se busca el censo, ¿no? Se junta información y eso después va a una estadística. Bien. Buenísimo. Sobre votar para presidencia. ¿Qué pudieron decidir sobre eso? Creo que habíamos dicho que era consultiva y decisiva. Ajá. Bien. ¿El otro grupo también pensó sobre así? Sí, también. Incluso hubo como una charla sobre los momentos en la votación, si era el acto en sí, como de que sí que tomaban, como el grupo como país, ¿no? Toma una decisión y todos tenemos con nuestro voto la posibilidad de aportar a esa decisión, o sea, todos tomamos la decisión en algún punto. Sí. Pero después también se habló como de la previa y bueno, que podía haber sido otras instancias. Buenísimo. Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, voy a sacar las partes más como controversiales. Ir al culto, ¿qué les parece que es? Ir al culto. ¿A qué esfera participativa? ¿Esa era una de las últimas, la de ir al culto? Sí, no sí, llegamos. Bueno, ahora en grupo. No llegamos, claro. ¿Qué les parece? ¿A qué grado está... de participación pertenece? Decisoria. Decisoria. ¿El resto qué opina? Está difícil, ¿eh? Bueno, acá pueden verlo de distintas maneras. Si son la persona que lleva adelante el culto, o el equipo que lleva adelante el culto, o las personas que van directamente al culto. Decisoria por las que vamos. Por la parte del manejo, el que hace el culto es una gestión. Bueno. Bien. Y a ver. Bueno. Ser parte del consejo directivo de alguna comunidad o de la iglesia, supónganle, y coordinar grupo de jóvenes. ¿A qué grado de participación creen ustedes que mayoritariamente que pertenecen esas dos situaciones?
Esas dos no las tildamos, pero las hablamos en voz alta y creo que, si no me equivoco, que quedó en gestión. Ajá. Como gestión. Ajá. Claro, ¿te acordás? Nuestro, Sí, pusimos ese con el grupo de jóvenes. Muy bien. nuestro grupo pensó que correspondían los 4, Bien. porque era, no sé, había que informarse, había que ver las opiniones de las personas, y bueno, llevar, bueno, los 4 y Sí, porque tanto uno como otro plantea una temática, intercambia opinión, implementan lo trabajado y lo resuelven, en teoría. Ajá, 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 ajá. O sea, por ese motivo pensamos que podían ser los 4 grados de participación estos 2 ítems. Bien, bien. Y bueno, encuesta en red social. ¿Qué creen que es? ¿A qué grado de participación? ¿Qué grado de participación implica eso? ¿Hacer una encuesta? O sea, que uno haga una encuesta que le proponen por una red social. Bueno, supongo que también depende de la encuesta, pero para nosotros creo que habíamos apuntado encuesta, consultiva e informativa. O sea, porque uno puede plantear sí, desde su lugar una temática y también puede intercambiar su opinión. Ajá, bueno. ¿El otro grupo qué opina? sí, habíamos dicho, bueno, No, sí, nosotros también, depende de la encuesta, habíamos dicho, pero muchas veces es para dar tu opinión, haciendo clic de un lado o del otro, o escribiendo un comentario, lo que sea. Generalmente estás como censando un poco la opinión sobre un tema. Buenísimo. La idea era repasar distintas situaciones y que puedan ver que en distintas situaciones con la participación hay una implicancia sobre el poder hacer o decir. ¿Qué tanto podemos decir o hacer o decidir sobre distintas situaciones en donde que participamos? Ahora, cuando estamos trabajando en un proceso, por ejemplo, participativo, como cuando se nos invita a hacer una facilitación o participamos de una facilitación, hay que tener en cuenta que depende del objetivo, es que deberíamos pasar por estos 4 grados, ¿sí? Deberíamos acompañar al grupo a que nos pueda decir su opinión, su perspectiva, pero también a juntar información que trae el grupo sobre algo, sobre una temática, sobre una situación, pero también acompañar al grupo a que decida algo sobre lo que se charló, lo que se intercambió, lo que hubo en ese intercambio de información o de opiniones, pero también acompañarlos en el paso, que a veces, muchas veces, se pierden trabajos en grupo, sobre la gestión, que decida cómo se va a gestionar lo que decidieron. Hay veces, dependiendo de los objetivos, esto lo aclaro, hay veces que ese paso no se da por X causa, pero lo ideal sería que en la facilitación podamos poner en juego distintas técnicas, herramientas, dinámicas, en donde acompañemos al grupo a que pueda participar de estas distintas maneras, ¿sí? Que no se quede solamente, por ejemplo, en lo consultivo y lo informativo, y entonces la parte decisoria de gestión pasa en otra mesa. No. Entonces, la idea es que podamos tener en cuenta esto, primero porque, por ejemplo, si una comunidad decide hacer una facilitación para un plan anual misional, supónganle, eso implica una inversión de energía, pero también de recursos, de tiempo y también de expectativas del grupo, ¿no? ¿Qué pasaría si, supónganle, si hay todo un proceso de 4 encuentros o 5, supónganle, para pensar sobre un plan misional anual, en donde la gente participa, dice, propone, qué sé yo, todo, pero en la parte que tiene que ver con la decisión y la gestión,
pasa entre pocas personas, 4 o 5. La verdad es que el grupo al final se va a sentir frustrado. Porque dice, ¿para qué di mi opinión? ¿Para qué participé? ¿Para qué tanta inversión de energía y no energía individual solamente, sino grupal, y de reflexionar, pensar si al final los que van a decidir o llevar adelante o van a tener el poder y la responsabilidad son otras personas, que no es el grupo en sí, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta que el trabajo grupal no lleve a una cuestión de frustrarse, ¿no? Les voy a contar un ejemplo sobre Iván. Justo ayer estábamos hablando sobre esto, muchas veces nosotros charlamos sobre cosas que vamos a hacer. Entonces él me recordaba una vuelta, él participó de una asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, y en el transcurso de las veces que se juntaron para charlar y para reflexionar en torno a pasajes bíblicos para llevarlo al contexto actual, para ver qué es lo que les decía o los desafiaba el pasaje bíblico, hubo toda una planificación, la gente en grupos que pudieran comunicarse a través del idioma sin necesitar necesariamente un intérprete. Hubo también en el grupo, a pesar de que hablaban el mismo idioma, también de muchas culturas distintas para que haya diversidad y todo lo demás. Y al final de cada día, de lo que se charló en el grupo, se llevaba a plenario y se compartía con toda la asamblea, ¿no? Y la idea es que eso fuera de insumo para escribir un documento final. Lo que sucedió al final, en el documento final, era que a la gente le dio la sensación, más que nada a la gente que no se vio representada en el documento final, parecía que el documento final ya había sido escrito antes, o que solamente reflejaba lo que sucedía en Europa o en América del Norte. No lo que sucedía en Latinoamérica o en África. Entonces todas las personas que eran de África y también de Latinoamérica se sintieron como que su trabajo participativo de todos esos días de trabajo, de reflexiones, no se vio reflejado en el documento final. Por lo tanto, la gente se sintió realmente frustrada y decepcionada, porque uno pone expectativas sobre eso, ¿no? Entonces, como facilitadores, si en algún momento les toca facilitar, pero también, ser parte de una facilitación, hay que prestar atención a eso, ¿no? Bien, y dar, como cuando somos facilitadores, facilitadoras, dar el espacio a que ocurran esas participaciones. Como alguno de ustedes dijo, muchas veces participamos dependiendo del contexto, pero también del espacio que se nos cede para poder participar. Si no se nos da el espacio, el lugar para poder decir, expresarnos de alguna manera, participar, involucrarnos de alguna manera, a veces no es posible, ¿no? Bien, entonces acá como facilitadores, facilitadoras, la idea es que también tengamos en cuenta que estoy por compartir pantalla, por eso me quedé ahí colgada. La idea es que tengamos en cuenta que planificar distintos momentos de participación presenta desafíos. El desafío es que los momentos de participación sean operativos, es decir, que la gente vea de alguna manera, sienta que su participación dio resultados, o sea, que sea operativa y no frustrante. Por otro lado, plantear los espacios de participación de una manera respetuosa, en el sentido de construir con el grupo que la diferencia nos enriquece y no es que nos saca, sino que nos nutre de una manera, ¿no? Poder apreciar en la diferencia, en lo distinto,
en la manera de ver de distinta manera, que nos puede enriquecer para poder salirnos de nuestra cosa individual, ¿no? Y después de la participación nos lleva a un tipo de análisis, a algún tipo de reflexión, a alguna mirada crítica sobre una temática, sobre una perspectiva, ¿sí? Y esos son como los 3 desafíos más grandes. Cuando planteamos momentos de participación que nos creativa, ¿no? De esta de poder a través de la participación hacer algo, decir algo, decidir o planificar. Entonces, también para planificar o llevar adelante procesos participativos hay condiciones. Una es pensarlo como un proceso, ¿no? No es que si estamos simplemente haciendo una encuesta, entonces no estamos hablando de un proceso participativo comunitario, sino estamos hablando de una instancia de participación. Lo ideal sería pensarlo como un proceso. Después planificado, pensado, ¿no? Nada de acá bueno, hoy nos juntamos, así que vamos a hacer tal cosa, sino planificarlo de antemano para tener en cuenta las necesidades y los objetivos del grupo. Y después si estamos planificando con un objetivo grande, como por ejemplo puede ser hacer un campamento, un presupuesto comunitario, un plan anual misional, o no sé, un ciclo de cultos, es pensar las instancias de participación en etapas, ¿no? Por ejemplo, no podemos pretender que un grupo que no está acostumbrado a estar en momentos para decisión, que trabaje sobre las decisiones de cabeza, y lo tenemos ahí, sino que hagamos algo que vaya como sumando, como ir como en etapas, ¿no? Primero en lo consultivo, lo informativo, y acompañar al lado decisorio, y después a lo de gestión. Y después que lo que se planifique, las instancias de participación y todo el proceso, esté conectado de alguna manera a algo más grande. Es decir, que no esté como colgado en el aire. Por ejemplo, si queremos acompañar a una, ya sea porque el grupo lo siente así o no, a algo más grande, a algo que tenga por nada que el grupo se plantee a llevar adelante está colgado así solo, aislado. Tiene una conexión con un marco más grande. Si lo llevamos a la iglesia, el marco más grande es la IELU, ¿no? O sea, que sea funcional en el sentido de que tenga algo que ver con otras cosas, con otras comunidades, con lo que la IELU se plantea. Por ejemplo, si estamos hablando de un plan anual misional, hay una idea ahí por detrás que viene sobre lo que la IELU se planteó trabajar en un plan de años, ¿no? Ahí que tiene que ver con la planificación esta participativa que se hizo hace un par de años. Bien, esta manera bien general sobre cosas a tener en cuenta cuando queremos trabajar en una facilitación con respecto a la participación. Bien. Entonces, ¿acá alguna reacción sobre esto? ¿Alguna opinión, duda, pregunta? Por ahí como reacción, cuando lo estabas diciendo y traías ejemplos, se me ocurría como pensar que es el camino más difícil siempre, ¿no? Que todos participen, porque es mucho más fácil, listo, vamos a escribir un librito, se juntan 3 o 4 que tienen buenas ideas y, como decías vos, ¿no? Ponen una visión y decís la visión de la iglesia. Y bueno, este es el camino más difícil, porque tenés que lograr que de manera, como decíamos hoy, ¿no? Muy creativa, porque no todo el mundo se expresa de la misma manera, ni muchas veces tenés que lidiar con conflictos, tal vez, con ideas distintas. Nada, como
siempre el camino más difícil, pero a la vez el auténtico camino, ¿no? El camino donde realmente todas las voces se puedan escuchar. Y la importancia, bueno, como ibas diciendo, ¿no? De hacerlo como muy consciente y respetando los pasos para que sea auténtico y no sea simplemente llegar a un objetivo, que está bien, llegaste al objetivo, pero realmente representa a todos, a todos, no sé. Claro, claro. Bien. Sí, y también el hecho de que sea participativo y significativo es que después el grupo se apropia del proceso y se apropia de las decisiones y se apropia del plan que trazó para hacerlo, ¿no? O sea, del operativo en sí. Gracias, Caro. ¿Alguna otra reacción, opinión? ¿No? A mí me pareció interesante lo de las etapas. Quizás uno en la ansiedad de tener resultados, por ahí apunta a que sea rápido. Y bueno, a mí me quedó ese concepto de las etapas muy interesante. Y más que nada las etapas, hay que tenerlas, como trabajar en etapas, hay que tenerlas en cuenta cuando, por ejemplo, los grupos que se proponen hacer algo, que el resultado final, el objetivo es planificar, pero también llevarlo adelante al final, después nosotros no estamos en esa parte, en los grupos en donde no están acostumbrados a manejar responsabilidades y poder porque no se les dio el lugar. Entonces, si a un grupo que no está acostumbrado a gestionar ni tampoco a decidir, directamente lo tiramos en una actividad donde tienen que decidir, pero también planificar y imaginarse la gestión, se abatata el grupo, porque no están acostumbrados a eso. Entonces, ahora es distinto si, por ejemplo, estamos pensando un trabajo comunitario con gente que está acostumbrada a decidir y a gestionar. Ahí sí, podemos ir directamente a una actividad, a una dinámica que tiene que ver con pensar sobre la gestión y la decisión. Son por eso depende del grupo, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Algún otro más? Ay, no, Pau, una cosita. A mí me llevó a pensar lo que acabas de decir, por ejemplo, que también es parte del contexto que uno debería leer, si la gente ya había participado o no, si ha tenido experiencias o no previas en decisiones, en grupos, así que sí, todo se está conectando ahora. Ajá. Bien ahí, bien la conexión. Eso es súper importante. Si el grupo está acostumbrado o no a trabajar en grupo y cómo, ¿no? Bien. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bien. Vamos a darle una vuelta más. Nos queda media hora, pero en realidad nos queda un poquito menos porque tenemos que guardar unos 5 minutos para el cierre. La idea ahora es que podamos pensar ahora de manera grupal qué entendemos por empoderamiento. Es una palabra que está rondando hace un par de años, pero quiero escuchar sus voces, a ver qué entienden sobre empoderarse, empoderamiento. Y si al final creen ustedes que participación y empoderamiento tienen algo que ver o se conectan de alguna manera. Acá no estoy buscando una definición así tipo que me digan empoderamiento, sino algo que crean ustedes que se relacione, que tenga algo que ver, puede ser un ejemplo si quieren. ¿Qué creen ustedes que es empoderarse, empoderamiento? ¿A qué se refiere? ¿O con qué concepto se relaciona? ¿Eso lo hacemos ahora o vamos a ir a grupos? No, vamos a hacerlo en conjunto, juntos ahora. Bueno, a mí me parece que, por sobre todo lo que estábamos hablando, que estábamos hablando de los procesos de participación,
que uno termina como apropiándose del proceso, y yo supongo que el empoderamiento es parte también, ya que una vez que vos te apropiás de lo que trabajaste y demás, eso te da como una fuerza como para poder decir, y a ver, no me sale la palabra, sí, apropiártelo sería, sí, poder tomarlo, no me sale bien el concepto, pero creía que estaba como conectado, tienen en alguna parte, en algún punto, conexión con el apropiarse de esa participación de la que fuimos parte. Muy bien, gracias, Marce. Hago una consulta. Sí. Lo que vos preguntás es con respecto a la clase, con respecto a la vida. A la vida. Sí, a lo que ustedes Ah, entienden desde su experiencia personal, desde su ajá. bagaje, desde su vida, ¿qué entienden que es empoderarse? O empoderamiento. ¿O con qué concepto se relaciona también? Puede ser que, a ver, en mi caso en particular, creo que el empoderamiento pasa por también una decisión. O no me queda otra alternativa que sentirme así, porque soy la persona que tiene las responsabilidades. O sea, tengo el poder de decidir, de levantarme e ir a trabajar, con la ayuda de Dios, tengo el poder de decidir de anotarme en un curso y aprender, tengo el poder de decidir de alimentarme. Entonces creo que es en particular en mi vida personal, creo que el empoderamiento es eso, pero no levantando la mano y una vara diciendo, señalando que yo tengo el poder. O sea, ese concepto no. Muy bien. Muy bien. Sí, perdón. Para mí el empoderamiento me da como una sensación así de como de poder, como de una especie de liberación, como a partir, digamos, de la obtención de conocimientos, te liberás de cosas que no sabías que te tenían oprimido, qué sé yo. O sea, me da como esa sensación. Muy bien, muy bien. Yo quiero retomar. Perdón. Perdón. No, dale, Ignacio, no. No, dale. No, por ahí, justo con lo que decía Manuel, a mí me encanta esa palabra, creo que a todas las mujeres de esta generación nos encanta porque justamente es eso, para mí liberación, es sentirse poderoso en el sentido de poder hacer, poder decir, que no es siempre tan fácil ni era tan automático, ¿no? Y me parece que está bueno eso que decía recién, que te empodera, ¿no? Y Emanuel traía recién el conocimiento, pero a mí también se me ocurre que muchas otras cosas te empoderan, o personas te empoderan, ¿no? Como que te dan lugar, que te hacen lugar, que te hacen espacio, que te dan voz, que a veces te la tenés que autogestionar, pero que también a veces hay situaciones o cosas que se van dando de alguna manera que facilitan a que mucha gente que no tiene poder o voz tenga poder y voz. Y por eso me parece una palabra hermosa. Muy bien, muy bien. Sí, lo mío iba en la misma línea. Yo creo que tiene que ver con la oportunidad, el espacio de poder participar y también con las herramientas para poder hacerlo. Con, no sé, la confianza, el conocimiento. Sí, como que tener detrás todo un backup de alguna contención, algo que hayamos recibido, ¿no? También tiene que ver, como decía Carolina, con algunas situaciones particulares. Y la experiencia también te ayuda a empoderar, ¿no? La experiencia sumada a esto, a lo
no sé, al conocimiento que recibiste, a la participación de algún que te haya dado herramientas, digamos, para poder llegar a un empoderamiento. Yo agregaría a lo que estamos diciendo que es algo que antes no estaba, que yo, o sea, es un poder que, como decían, se apropia, o digamos, no es algo que está desde siempre, sino que hay un gesto, una acción para, no sé, ponerlo en evidencia, o no sé si me explico, Sí. una acción. Muy bien, muy bien. Bien, ¿alguien se quedó con ganas de aportar algo? Pienso que es muy parecido a los otros, solamente para mí en la participación, el empoderamiento es no sé si es un proceso, pero de dar autonomía a los participantes para involucrarse. Pienso que es muy parecido a los otros, pero sí. Muy bien. Bien. Entonces, todo lo que dijeron es empoderamiento. La idea es que en los momentos, más que nada, yo voy a estar llevando a los momentos de facilitación. Estaría buenísimo que pasen otros ámbitos que no tienen que ver necesariamente con los grupos que se está facilitando, pero el empoderamiento debería suceder después de una facilitación. El facilitador, facilitadora, cuando deja el grupo y se fue, se terminó, el grupo debería sentirse empoderado de alguna manera. Y ahí tiene que ver con todo lo que ustedes dijeron, liberado, en esta cuestión de sentirse, y de sentirse así como, bueno, qué bueno que lo que hicimos ahora, me siento con más poder de, como validez, si quieren decirlo, de decir, hacer tal cosa, porque lo viví, porque lo experimenté, porque mi voz fue escuchada, ¿sí? Pero también en esta cuestión de cuando la facilitación termina, el grupo se apropió de algo, porque trabajó sobre algo, y ahí tiene que ver con la autonomía, ¿no? Si el grupo nos vuelve a llamar para la misma, o sea, no por la misma facilitación, sino porque, por ejemplo, la idea, y como así utópica, es que cuando uno acompañó, por ejemplo, porque un plan misional anual, voy a volver a eso, en una comunidad porque no sabe cómo hacerlo y necesita algún tipo de acompañamiento, la idea es que después, para el próximo plan anual misional, no nos vuelvan a llamar porque no lo saben hacer. Capaz que nos pueden volver a llamar porque se tornó una situación conflictiva, porque hay muchos intereses distintos o necesidades distintas, pero no porque el grupo no sepa hacer un plan anual misional, ¿sí? Entonces, después de la facilitación, el grupo debería sentirse, o cuando participamos de una facilitación, deberíamos poder sentirnos empoderados como grupo, ¿sí? Entonces, les voy a compartir ahora rápido algunas definiciones que encontré que me parecieron muy buenas sobre empoderamiento, como para completar lo que ustedes dijeron, que no es distinto, no, sino para manera de completar, complementar en todo caso. Bien, ¿quién quiere leer la primera frase? Yo. Bueno. Ok, proceso mediante el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo en cuanto forman parte de un grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones en las que viven. Bien. ¿Quién lee la segunda? Bueno, es cuando las personas o grupos organizados cobran autonomía en la toma de decisiones
y logran ejercer control sobre sus vidas, basados en el libre acceso a la información, la participación inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de capacidades. Y la última. Voy, si quieren. Dale. Es el proceso de cambio en el que las personas aumentan su acceso al poder y como consecuencia se transforman las relaciones dentro de una organización independientemente del rango o estatus del individuo dentro de la misma. Ahí. Bien. Creo que dentro de estas tres es donde hay un montón de desafíos para los facilitadores, facilitadoras. Es poder encontrar herramientas técnicas, dinámicas, instancias en donde no importa si es pastor, pastora, si es parte del consejo directivo de la congregación, si es la persona que se encarga del grupo de jóvenes, si es que lleva la escuelita bíblica, si es el joven que participa los sábados, si es la persona que está los domingos en el culto, si es la persona que no sé, va a ayudar para la escuela bíblica a hacer el mate cocido y la merienda. Si hay una facilitación en donde todas esas personas están, nuestro desafío es poder dar el espacio, pero también la seguridad de que todas esas personas puedan participar, pero a la misma vez que importe lo que está diciendo o expresando esa persona, no importa quién sea. Ese es el desafío de la facilitación, poder poder repartir el poder para todas las personas, no importa quién sea, ni el rol ni la función que ocupe, ¿sí? Y que a la misma vez lo que diga importe tanto como el de la otra persona. Bien, anticipándome que nos vamos a correr un poquito, ¿pueden correr después de las 12? ¿Pueden 10 minutos más? ¿Sí? Bien, Sí. ahora sí, el trabajo en grupo, tengo dos preguntas para el trabajo en grupo. La primera es, esperen un segundo. La primera es acá. Es para que debatan, capaz que lleguen a una conclusión, o por ahí no, vamos a ver qué es lo que pasa. Es si según ustedes puede haber participación sin empoderamiento y si puede haber empoderamiento sin participación. Entonces, vamos a trabajar en grupos. ¿Les parece 10 minutos para trabajar? La idea es que charlen en torno a estas preguntas. Ahí estoy mandando en el grupo. La idea es que charlen sobre estas preguntas y volvemos y ponemos en plenario lo que pensaron. ¿Sí? Lo mandé por el grupo de WhatsApp y ahí los volvía. A ver, Emanuel, ¿vos con quién estabas? ¿Con qué grupo estabas? Yo estaba con Julia, Ajá, con Ignacio y con... bien. Así te mando ahí el grupo. Y entonces, Ana, estabas con Jessica y Marcela, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Las etapas, el proceso en el que va el grupo, y no apurarse, decir, bueno, a ver, entonces, porque podría haber agarrado, no sé, Ignacio, o Julia, o yo, o Emanuel, decir, bueno, vamos a anotar porque la tarea es que tenemos que anotar esta pregunta, ¿no? Y
Claro, y entonces cumplimos, pero capaz no representa lo que yo escribí, pero no es lo que Julia pensaba, ni Ignacio, ni nadie, pero bueno, hicimos la tarea. Bien, bien, Entonces, bien. claro, eso me parecía como que estaba bueno traerlo, y después, bueno, alguna cosa sobre el empoderamiento y la participación nos gustaba como esto, como que Julia traía eso como un poquito, o nos sentimos un poquito empoderados al principio del curso, participamos un poco más empoderados, más participábamos como dos, como continuos, ¿no? En vez de decir gradual, que iban como de la mano. Después nos costaba imaginarnos algunas situaciones donde te sentís empoderado, pero no tenés lugar para participar, o no participás, como nos costaba un poco, y por ahí Ignacio recuperaba lo que decías de esa consultora, o ese momento en el que se trató de juntar un montón de gente para hablar de la situación mundial, y todo el mundo fue como empoderado a querer contar su visión, o lo que quería decir, estaba re contenta, y después en el mensaje final no hubo nada. Por ahí en eso, pero si no nos parecía raro, porque generalmente uno cuando se siente como empoderado es porque también el espacio te da lugar a participar, es como, nos parecía como donde uno se siente fuerte. Porque al final el poder lo tiene otro. Claro, Sí. no estás como empoderado, es raro, es como que ¿viste? Estás empoderado, no estás, es todo raro. Sí. Bien, bien. Sí, eso era un poco todo, ¿no? No sé si alguien quiere. Bien. Buenísimo. Y esas situaciones que al final nos despiertan confusión, en donde nos sentimos empoderados, pero al final no nos sentimos reflejados en el resultado, es lo que a veces nos repele de volver a participar de esos mismos espacios. Muy bien. ¿El otro grupo? Perdón, Ignacio, una perdón. cosita nada más. Perdón, otro grupo. Esto último que decía Carolina, de esta experiencia, también pensábamos, yo pensaba del empoderamiento trazado en el tiempo. O sea, quizás en el momento exacto no fue mala voluntad del grupo que sintetizó y produjo este material. Y sería interesante, yo preguntaba, a ver si Iván tendría la posibilidad de decir ahora, esto no me representa, no representa a mi grupo. ¿Cómo sería esa dinámica, no? Si es cierto, lo revemos, vamos a plantear otro plenario, o no. Entonces también pensar el empoderamiento y la participación como algo dinámico que exceda el límite, el momento exacto, ¿no? Donde se produce el encuentro con el grupo. Bien, bien. Buenísimo. Ahora sí, ¿el otro grupo? Nosotros tiramos unas ideas y bueno, el empoderamiento también es como que conocemos, o sea, tomamos la decisión, pero no ejerce la otra persona. No sé si las otras chicas, Daniel, Marce, si alguien quiere tomar. Sí, en principio habíamos, así como idea general, pensamos que sí, se puede haber una sin la otra, pero una siempre va a enriquecer a la otra, ¿no es cierto? O sea, la participación es el camino al empoderamiento, y el empoderamiento se enriquece y se nutre con la participación. Más o menos cada uno tenía como una idea, así que tal vez, no sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, la respuesta era afirmativa a las dos preguntas, y que espero que una participación sin empoderamiento no estaba buena, y que un empoderamiento sin participación, o sea que la participación facilita el empoderamiento. Muy buena manera de verlo. Bien, buenísimo. Bien, ¿algo más que quieran agregar a esta parte? A mí se me ocurre, Pau, que, por ejemplo, ¿no? Y tomando en cuenta la decisión de haber entrado en este
en este grupo. La expectativa de participar también me generó algo a mí. Así que, como no llego a definir si es empoderamiento, pero esa expectativa, ¿no? de entrar en algo que a mí me va a hacer superar cuestiones, también me parece que es empoderar. Muy bien, muy bien. Bien. Buenísimo. La idea era poder que pudieran pensar en grupo, pero también reflexionar acerca de sus experiencias y también de cosas que por ahí están por venir, en las que están, o sea, que están por participar y en las que pensar en esta cuestión, ¿no? De la participación y el empoderamiento, como el poder decir, hacer, pero también planificar y decidir. Bueno, estamos llegando al final de la clase, de la jornada de trabajo que tuvimos hoy, y a modo de simplemente de recordarles, la próxima clase es una clase asincrónica, en donde vamos a tratar de trabajar sobre democracia profunda y consenso. Y bueno, recuerden que eso se sube la clase, ustedes trabajan cuando tengan tiempo, momento. Y con respecto a la actividad de cierre de esta clase, van a ser todas preguntas para poder reflexionar sobre la experiencia personal de cada uno, ¿sí? Así que traten de que no sean respuestas así como sí, no, o dos líneas. La idea es poder que ustedes puedan reflexionar acerca de la práctica de ustedes y que me puedan ayudar a mí a conocer cómo entienden ustedes la participación de lo que ustedes quieran contar, por supuesto, sobre la participación en distintas situaciones o momentos o espacios. Bien, entonces, para cerrar el día de hoy, los voy a invitar a que puedan pensar y decir algún concepto o práctica o sentimiento que los movilizó o sea, el trabajo de hoy, el trabajo en grupo, lo que escucharon de los demás, lo que ustedes pensaron, ¿sí? Entonces puede ser un concepto o una práctica o un sentimiento. Y acá es libre, empieza quien quiere y comparte quien quiere, y en algún momento, si yo pienso que ya no hay más para compartir, pregunto igual y pasamos al momento de oración. Esta clase, Pau, a mí me generó seguridad. Y mucho enriquecimiento. Bien, gracias. A mí el sentimiento que me generó es darme cuenta. Gracias. Yo acompaño el de Marcela y agrego reflexión. Gracias, Caro. A mí, al igual que otras clases, me generó interés, curiosidad, interés. Gracias.
Bueno, a mí me resultó entretenido el encuentro. Y capaz que redundante, pero ciertamente hubo bastante participación en la medida en que tuvimos muchos minutos de trabajo en grupo reducido. Muy bien, gracias. A mí personalmente la clase de hoy me hizo pensar un poco en las conversaciones esas, en reuniones, en las conversaciones profundas, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, realidad para mí es un sentimiento de claridad porque es un vistazo a la mentalidad que debemos tomar en cuenta cuando estamos pensando de participación, especialmente a los grados, pero también cuando estamos hablando sobre el tema de empoderamiento. Bien, gracias. Bien. ¿Alguien más quiere compartir su concepto o práctica o sentimiento al que le remitió el trabajo de hoy? Bien, entonces vamos a pasar al momento de oración y acá también voy a invitar a si alguien quiere hacer una oración de cierre. También la puedo hacer yo. Bueno, Pau, cierro. Dale. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Te escuchamos. Tenés tu micrófono silenciado, Julia. Padre Celestial, Padre de la vida, te damos gracias por estas horas, por el tiempo compartido, por el intercambio, por la escucha, por la participación. Te damos gracias por Paola, que nos transmite todo su conocimiento, y por todos los que están tratando de aprender y de llevar adelante este curso. Así que te decimos que nos acompañes ahora, cada uno en cada una en nuestra jornada, que tengamos un día de alegría y que todo lo que compartimos nos siga enriqueciendo y
y llenando de conocimiento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por la oración. Bien. ¿Qué les parece si para el próximo encuentro sincrónico busco 2 voluntarios a través del grupo para que preparen una oración de apertura y una de cierre? Y depende de quién es el se postulen, lo preparan de antemano y no los meto en aprieto en esto de, bueno, ¿quién se anima? Por ahí se sienten un poco más seguras si lo preparan desde antes. Yo abro le digo, bueno, ¿quién se ofrece voluntario o voluntaria? Y dependiendo de eso, más de uno o una, lo vamos corriendo para el otro encuentro. ¿Sí? ¿Les parece? Buenísimo. Bien, entonces la próxima clase es el 11 de junio, que es asincrónica. No les digo que hoy va a estar la clase ya subida como a veces lo hacemos, porque con Iván tenemos, él tiene una actividad ahora y por lo general nos turnamos con Cala, pero ahora nosotros apenas terminemos, yo ya me voy con Cala y él tiene una actividad con el PAPI, con el programa de acompañamiento a Palestina y a Israel. Así que hoy no creo que vaya a subir la clase, y la actividad lo más probable que esté el lunes. Voy a ser realista y que esté el lunes. Igual yo les voy a avisar vía el grupo WhatsApp para que lo tengan en cuenta. Y vuelvo a repetirlo, si surge alguna duda sobre tarea o cómo subirlo, manejo en el aula virtual y todo lo demás, por favor no duden en escribirme. ¿Sí? Buenísimo, gente. Gracias por la jornada hermosa de trabajo. Marce, sí. Quedaste trabada, así como congelada. ¿Y quedaste. la próxima clase sincrónica? ¿La próxima clase sincrónica? Sí, es el 25 de junio. Sí, buenísimo. Muy bien, gente. Gracias, ahora Pao. sí. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias. Muchas Buen gracias. fin de semana. Gracias, Saludos. Pao. Muchas gracias, Chao. igualmente. Gracias. Saludos Chao, a chao. todos. Un gusto. Chao. Un gusto. A todos. Chao, chao. Chao.